Goza de mucha devoción San Judas Tadeo, aunque de su vida muchos de sus seguidores conocen poco, como que fue primo hermano de Jesús, pues era hijo de Alfeo Cleofás, que era hermano de San José y de María de Cleofás, prima de la Virgen María. O el sorprendente milagro que obró el Señor cuando él llevó la sábana santa al rey Abgar de Edesa, que al verla quedó curado de una grave enfermedad. Ahora conozcamos más de San Judas Tadeo. El apóstol Judas Tadeo descendía del estirpe real de David y era primo hermano de Jesús, pues su padre Cleofás era hermano de San José y su madre María de Cleofás era prima de la Virgen María. Después de la última cena, cuando Cristo prometió que se manifestaría a quienes le escuchasen, Tadeo le preguntó por qué no se manifestaba a todos por igual, en una cuestión de gran actualidad, pues pensamos que al mostrarse a sus adversarios les mostraría su divinidad real. El Señor le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y pondremos nuestra morada en él. Lo que significa que a Cristo hay que verlo y percibirlo con el corazón, para que Dios pueda vivir en nosotros, pues el Señor no se presenta como una cosa. Él quiere entrar en nuestra vida, y por eso su manifestación implica y presupone un corazón abierto. Solo así vemos al resucitado. Judas Tadeo es el autor de una de las epístolas católicas, llamadas así por no estar dirigidas a una iglesia local determinada, sino a un círculo mucho más amplio de destinatarios, a quienes exhorta a luchar valientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Es una severa amonestación contra los falsos maestros y una invitación a conservar la pureza de la fe. Tadeo llevó el anuncio del Evangelio a varios lugares de Judea, Mesopotamia y Persia, donde fundó varias iglesias y comunidades cristianas. Tras varios viajes regresó a Persia, donde junto con el apóstol Simón el Cananeo combatió las herejías de los sacerdotes idólatras Saroes y Erzejat, quienes, acompañados de una turba, los aprendieron en casa del discípulo de nombre Semé, en la ciudad de Suamir, en Persia. Luego de ser golpeados hasta la sangre, a Simón lo cortaron en dos con una gran sierra, y a Tadeo lo decapitaron con una hacha. Era el 28 de octubre del año 70. Tras su martirio, el templo idólatra de Suamir se derrumbó. Su cuerpo fue sepultado en Babilonia, de donde tras varios siglos se trasladó a Roma para colocar sus reliquias junto con las del apóstol Simón el Cananeo en la Basílica Vaticana, en el altar dedicado a ambos. Su festividad se celebra el 28 de octubre. Conozcamos ahora, queridos amigos, al otro Simón. Uno, Simón Pedro, el otro apóstol Simón, Simón el Cananeo, y también llamado Simón el Zelota. El apóstol Simón, llamado el Zelota y también el Cananeo por ser originario de Caná, es con mucha probabilidad la misma persona a la que se le conoce como Simeón de Jerusalén, un pariente cercano de Jesús. Una antigua tradición oriental sostiene que fue Simón el novio de la boda a la que acudió Jesús con su madre la Virgen María, donde el Señor hizo su primer milagro referido en las Escrituras al convertir el agua en vino y donde comenzó su manifestación mesiánica. Luego del acontecimiento de gracia de Pentecostés, Simón marchó a Mauritania en el norte de África, a Siria y a Gran Bretaña. Al final de su vida combatió a los herejes de Persia junto con el apóstol Tadeo, donde murió mártir en la ciudad de Suamir en el año 70, partido por la mitad con una gran sierra, el atributo distintivo de su iconografía. Su cuerpo fue sepultado en Babilonia y luego de varios siglos se trasladó a Roma para colocar sus reliquias, junto con las del apóstol Judas Tadeo, en la Basílica Vaticana en el altar dedicado a ambos. Su festividad se celebra el 28 de octubre.
Pues ahora me corresponde hablar del único apóstol que no es santo. Y me refiero a Judas Iscariote, el traidor que entregó al Señor en manos de sus verdugos y que puso en riesgo a los demás apóstoles. Y aunque no sintamos atracción alguna por Judas, no podemos dejar de reconocer que también fue apóstol, que predicó y que convivió con Jesús. Ahora algunos detalles más de la vida de Judas Iscariote. Es probable que Judas Iscariote fuese el mejor amigo de Jesús, como lo demuestra el gesto de gran tradición judía de comer de su plato. Judas era un zelota, integrante del grupo de resistencia que se oponía a la dominación romana y que esperaba la llegada de un Mesías libertador que venciese a los invasores para implementar un nuevo reino soberano, como el del rey David, para lo que había empeñado su vida en la obtención de armamento y recursos para robustecer la resistencia y liberar a su pueblo. La propuesta de Jesús era divina y pacífica. La de Judas era humana y bélica. Judas entendía el mensaje de Jesús, pero no estaba de acuerdo con sus formas pacíficas, y discutía con su amigo y le impulsaba a lanzar el inicio de la rebelión. Jesús le explicaba, pero Judas no quería entender. Cuando Iscariote vio a su amigo juzgado, calumniado y golpeado por los sanhedritas, se enfrentó a la fatalidad de su error y trató de repararlo devolviendo las 30 monedas para deshacer la conjura, pero ya era demasiado tarde. Judas no pudo soportar su culpa y se suicidó colgándose de un árbol, muriendo como un maldito de Dios, según las leyes judías de su tiempo. Sin embargo, Judas era uno de los 12 apóstoles, como refieren los evangelistas, demostrando que le correspondía con pleno derecho el título de apóstol, pues hasta el mismo Jesús en 2 ocasiones, dirigiéndose a los apóstoles y hablando precisamente de Judas, se refirió a él como uno de ustedes. A la pregunta, ¿por qué Judas traicionó a Jesús?, hay 2 respuestas. En tanto que algunos recurren al factor de la avidez por el dinero, otros dan una explicación de carácter mesiánico. Iscariote se decepcionó al ver que Jesús no incluía en su programa la liberación político-militar de su país. En cualquier caso, la traición de Judas sigue siendo un misterio. Jesús lo trató como un amigo, pero en sus invitaciones a seguirlo por el camino de las bienaventuranzas no forzaba la voluntad ni les impedía caer en las tentaciones del demonio en respeto a la libertad humana. Las posibilidades de perversión del corazón humano son muchas, y el único modo de prevenirlas consiste en no cultivar una visión individualista de las cosas, sino en ponerse siempre del lado de Jesús, asumiendo su punto de vista. Hasta aquí los 12 apóstoles que generalmente conocemos, ¿no? El último de ellos, por supuesto, Judas Iscariote. Ahora conozcamos al apóstol 13, que no es aquel que come y se desaparece, no, es a quien eligieron para volver a completar el número de los 12. Le presento a San Matías. El apóstol Matías nació en Belén de la tribu de Judá, donde estudió la ley y las escrituras con San Simeón. Con respecto a la vida de este apóstol, que inicialmente formó parte del grupo de los 70 discípulos y que luego fue elegido para volver a completar el número de los 12 apóstoles tras la muerte de Judas Iscariote, hay 2 tradiciones. Una es la llamada leyenda áurea, que refiere que primero predicó en Judea y luego en la región de Cólquida de Etiopía, donde por predicar a Cristo fue perseguido, torturado y crucificado en el año 63. La otra tradición narra que Matías predicó en Macedonia, donde fue obligado a tomar una bebida venenosa a fin de poner a prueba la veracidad de su predicación. Y aunque salió incólume, quisieron matarlo, por lo que se hizo invisible por 3 días para luego ir a la ciudad de Amasea, en la costa del Mar Negro, donde durante 3 días acompañó al apóstol San Andrés en su predicación por Edesa y Sebasta.
Después volvió a Judea, donde el sumo sacerdote del templo de Jerusalén lo hizo decapitar y donde los primeros cristianos sepultaron su cuerpo. En el año 324, Santa Helena, madre del emperador Constantino, encontró sus reliquias y las llevó a Roma, donde se conservan en la Basílica de Santa María la Mayor. Con el tiempo, parte de las reliquias se enviaron a Padua, donde permanecen en la iglesia de Santa Justina, y otra parte a la ciudad alemana de Treveris, donde se conservan en la abadía benedictina de San Matías. Su festividad se celebra el 14 de mayo. Ahora, queridos amigos, acerquémonos a la gran figura del apóstol de los gentiles, quien pasó de ser persecutor de cristianos a ser cristiano perseguido por anunciar con sorprendente vehemencia a Cristo. Aunque no convivió con el Señor luego de su muerte y resurrección, se le apareció en el camino hacia Siria, lo convirtió a la fe y lo constituyó en apóstol. Así que conozcamos ahora al último de los apóstoles, San Pablo. Pablo tuvo el nombre judío de Saúl o Saulo hasta su conversión, tras la que tomó el nombre romano de Pablo. Era de una familia acomodada de Tarso, hijo de un ciudadano romano, por lo tanto ciudadano romano él también. Era unos 10 años menor que Jesús. A los 15 años comenzó sus estudios en Jerusalén, en la escuela rabínica de Gamaliel. En el año 35 aparece como un fariseo fanáticamente dispuesto contra los cristianos, pues los veía como una amenaza para el judaísmo. Estuvo presente durante el martirio de San Esteban y poco después experimentó la revelación que transformó su vida. Cuando caminó a Damasco, se le apareció Cristo. En Damasco vivió su repentina conversión y recibió el bautismo, pero vio su indignidad y se retiró 3 años en Arabia para purificarse mediante la oración antes de iniciar su apostolado. A Pablo, el Señor lo constituyó apóstol de una manera especial, sin haber convivido con él, por lo que es considerado como el último apóstol constituido. Desde entonces comenzó a ser un hombre nuevo y movido por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio con poder. Inició su predicación en Damasco. En Tarso se unió a Barnabé y juntos viajaron a Antioquía. Luego volvieron a Jerusalén. Regresaron a Antioquía y navegaron a la isla de Chipre. En Asia Menor cruzaron las montañas Taurus, evangelizaron muchas ciudades del interior y luego volvieron a Jerusalén. En su segunda jornada misionera, del año 49 al 52, Pablo llevó a Silas, su nuevo asistente, a Frigia, Galacia, Troas, a Filipos en Macedonia, Tesalónica, y después bajó a Corinto y a Atenas, donde predicó en el Areópago. En Corinto escribió las primeras cartas misioneras. En su tercera jornada misionera, del año 52 al 56, estuvo en Éfeso y regresó a Jerusalén, donde fue arrestado, encadenado y llevado a Cesarea, donde su juicio duró 2 años y donde Pablo apeló al emperador demandando el derecho legal de un ciudadano romano de tener su juicio escuchado por el mismo Nerón. Fue entonces colocado bajo la custodia de un centurión que lo llevó a Roma, pasando por Creta, Malta, Siracusa, Regio, Calabria y Puzzoli, donde obtuvo su libertad. En su cuarta y última jornada misionera fue a Macedonia. Nombró a Tito obispo en Creta y a Timoteo en Éfeso, y luego regresó a Roma, donde nuevamente fue hecho prisionero, y donde al cabo 2 años, en el 67, murió mártir el mismo día que San Pedro. Por ser ciudadano romano, no murió crucificado, sino decapitado. Cerca del lugar de su sepultura se erigió la Basílica de San Pablo Extramuros, en la ciudad de Roma, donde se veneran sus restos reliquia. Su festividad se celebra junto con San Pedro el 29 de junio. ¡Wow! Te tocó San Pablo. Sí.
te lo gané. Sí, pero te tocó Iscariote, Bueno, el pues, traidor. a alguien le tenía que tocar. Y el beso. ¿Y por qué habrá sido que te tocó a ti? Ay. A ver. Bueno, ya terminamos. Bien hecho, Marisa. Sí, bien equipo. 14 Sí, apóstoles. 14. 7 y 7. Qué gusto, ¿no? Sí, estuvo muy bien. Y un gusto también servir a nuestro público. Sí, muchas gracias por habernos visto y lo esperamos en la próxima semana. Feliz semana. Dios le guarde. Bien, Hasta Marisa. luego. Bien.